Muy buenos días, amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en su programa La Costumbre, de 10 a 11 de la mañana por este canal 27 RNN, todos los domingos, para que usted se levante, sintonice el 27 y ahí está su programa de todos los domingos, que tiene 15 años en el aire, Agenda Económica. Luis Manuel Piantini y un servidor Ezequiel Molina Lizardo estarán compartiendo este momento con don César Nicolás Penso, ex miembro de la Junta Monetaria y amigo de este programa, y además fundador de la Asociación de Industria y Empresas de Herrera. Luis Manuel, buenos días. Muy buenos días, Ezequiel. Muy buenos días, pueblo dominicano. Que Dios me los bendiga a todos. Una triste noticia en estos días, que falleció el padre Toño Uberes. Sí. Una persona excepcional para mí, un ser humano tremendo. Con de una locura capacidad. De locura a cura. No, ese era porque era muy humano. Ese no era que de estar mucho en iglesia, aunque no necesariamente, tú no tienes por qué no estar en la iglesia, pero ese era de trabajo comunitario. Una vida religiosa, social. Y entregada y aportando. Era miembro de la Academia de Historia y fue fundador del Instituto de Pedro Bonó. Y dirigía revistas con Raíz de los Jesuitas y Camino, aportaba en Camino, dirigió Radio Santa María, un hombre con muchas amistades. Desgraciadamente estaba enfermo y lo agarró el COVID, a pesar de que tenía 2 vacunas, para que ustedes vean que tienen que cuidarse realmente, ¿no, verdad? Porque pese a tener las 2 vacunas... No diga eso, le coge miedo después con No, que le puede dar el COVID, que tienen que cuidarse, que no... Siempre sus manos limpias, siempre su separación. Sí, pero siempre... que la gente va pensando que la vacuna no sirve. La vacuna sirve, pero no es un 100%... Lo que pasa es que le agarró una semana después. No es que un 100%, se quiere, ellos te lo dicen, 95%. Hay un 5% de eso, al padre de esos 100 5. que le puede dar Entonces COVID. El padre de donde lo dejaron en el 5. Entonces, le dio, desgraciadamente, porque parece que tenía el sistema inmunológico bajito por sus enfermedades, y ahí lo agarró. Pero bueno, perdimos un gran dominicano. Desgraciadamente se han ido muchos buenos. Sí. Nos quedamos muchos malos aquí. Aquí se va a poner la cosa peor con todo esto. No, pero no te desesperes, Luis Manuel, no te desesperes. No te desesperes. Ahora que tú hablas de eso, que Dios tenga en su alma al padre Toño Uberes. Yo respeto todas las religiones, a todas las que quieran, y todos los tipos de manifestaciones religiosas. Pero honestamente, yo tengo derecho a decir que no estoy de acuerdo en que la religión la zarandeen tanto. Lo que yo vi en los premios recientes que se entregaron en República Dominicana, en esa parte de música religiosa, yo siento que están zarandeando mucho la religión. Me gusta la religión cantada, la religión de estos muchachos que andan por ahí. Hay un extranjero que es muy famoso, pero esa religión con dembow, rap, a mí honestamente como que yo creo que como que están yéndose muy lejos para llegarle a la juventud. O sea, esa idea de mercadológica, de para llegarle con la religión a la juventud, y tienen que zarandearlo con rap, dembow, de todo lo que hay por ahí. Yo no estoy de acuerdo con eso. Personalmente no estoy de acuerdo con eso. Eso quiero decirlo. Don César Nicolás Penso está de Plataforma Zoom con nosotros. Bienvenido, don César. Muchas gracias. Yo que me siento parte de este programa, pues me siento más que halagado por participar hoy contigo y con Luis Manuel también, dos amigos de hace muchos años. Hay que aclarar, don César primero no es un invitado, no es para nosotros hacerle entrevistas. Le vamos a hacer algunas preguntas, pero los temas que nosotros hablamos con don César son variados. De hecho, él siempre se sale del libreto. Hay que estar claro en eso. O sea, para que Luis Manuel te acostumbre, porque yo sé que hace mucho que tú no compartes con don César el programa. Don César es de lo que la gente sale del libreto. Pues yo quiero hacerle una pregunta para introducirnos por esa pregunta. Vamos. Que yo creo que es interesante para ti, para mí y para la televidencia. César, después de tus 18 años, 16 años como miembro de la Junta Monetaria, habiendo venido del sector privado, porque fuiste de los fundadores de la Asociación de Industriales de Herrera. Que de eso vamos a hablar. Con esa experiencia ahí,
y con tu profundo conocimiento como ingeniero que eres también, o sea, al ingeniero le es más fácil entrar en la parte de la economía y más la economía monetaria que a otros. Dinos, ¿cuál fue el fruto que tú sacaste de esos 16 años como miembro de la Junta Monetaria? ¿Qué te dio a ti de nuevo en términos de peso, de capacidad profesional para lidiar en la vida? ¿Y cuál tú crees que es tu satisfacción mayor en términos de resultados? Mira, yo creo que fue una de las experiencias más ricas de mi vida en general. Estar en la Junta Monetaria implica estar en un área sumamente sensible del país. Y voy a comenzar quizás por la parte final de tu pregunta. La mayor satisfacción, haber hecho cosas que benefician a la economía dominicana y al final que benefician al dominicano común, al de a pie. Nos tocó una época muy difícil porque recuerda que en 2004, cuando entramos, fue la época de Baninter y otros bancos más que se fueron en cadena, y eso fue una situación catastrófica para la economía dominicana, al extremo tal que todavía hoy la vivimos sufriendo. Ese stock de certificado que mantiene el Banco Central es consecuencia de las decisiones mayores que hubo que tomar en ese momento, pero lo más importante fue que en poco tiempo la economía estaba encarrilada y caminando. Creo que esa experiencia, viví con gente extraordinaria esos años. Debo decir que mi experiencia con el gobernador Héctor Valdés Albizu, que es mucho más que un economista, mucho más que un gobernador de un banco, es un arquitecto de soluciones, porque encontramos siempre que había una serie de aspectos importantes cubiertos para manejar esa economía y quizás hasta para equilibrar la situación fiscal en que vivíamos, hasta llegar a hacer cosas que salieron de esa arquitectura, de esos desarrollos que se hicieron en lo que es la parte monetaria y financiera del país. No le puedo decir que a todo el mundo le recomiendo la experiencia, pero puedo decir que la mía fue sumamente rica. Insisto también en la parte humana, tuve contacto y de decisiones importantes con gente de mucha valía. No jugamos vamos a decir, la faja en ese asunto, porque había muchos elementos para fracasar, y sin embargo la economía fue encarrilándose y finalmente creciendo para encontrar a la larga los elementos más importantes de la esencia de ese trabajo, que fue el beneficio de la población dominicana. Ya que usted menciona a don Héctor, yo he escuchado a Luis Manuel fuera de programa muchas veces hablar de las dotes extraordinarias como profesional, como ser humano de don Héctor. Y usted lo menciona también. Yo he hablado con don Héctor muchas veces, claro, nunca he compartido con don Héctor en materia profesional, como han tenido ustedes los privilegios. ¿Usted entiende que haber compartido esos 16 años, precisamente solamente con un solo gobernador como don Héctor, también le ayudó mucho a tener gran satisfacción, o que los logros fueron mayores por eso? Mire, yo creo que ambas cosas. Tener una persona de la claridad de Héctor Valdés, y al mencionarlo a él, menciono a dos elementos más, que es Clarisa de la Rocha y Edwin Novas, como gerente del banco, hacen conjuntamente con una cantidad muy grande de técnicos de primera línea, de primer orden, de primera clase, de hecho que el Banco Central se comportara durante estos 16 años de una manera extraordinaria para lo que el país significa. El manejo de la economía en general, con esa influencia de él, tuvo mucho que ver. Yo creo que la continuidad del gobernador, y creo que fue un gran acierto del gobierno de Luis Abinader haberlo ratificado en esa posición, y a su vez también ratificado a Clarisa, fue un gran acierto, porque le dio a los actores económicos una certeza que con cualquier cambio de gobierno hay que hacer acciones positivas para ganárselo. Eso fue un beneficio que le sacó a Luis Abinader
de cualquier gobierno anterior, porque Héctor Valdés y ese equipo del Banco Central, profesionales al extremo, se manejaron durante esos 16 años, y puedo dar fe de ese asunto, de una manera extremadamente profesional, con el país en la mira y siempre con acciones importantes que tuvieran consecuencias positivas para toda la nación. Digo que él fue un arquitecto de muchas soluciones, inclusive más allá de lo que es el manejo económico de esa posición tan importante, porque sé y soy testigo de muchas cosas y no puedo decirme en detalle por mi posición de confidencialidad que la ley 183/02 me obliga, pero soy testigo de excepción de muchas cosas muy positivas para la población dominicana. Yo creo que Héctor y Luis Manuel, no me dejan mentir, tiene a veces soluciones, yo creo que con las que aparece al día siguiente, cuando hemos tenido o tuvimos alguna de estas sesiones maratónicas, con soluciones que uno mismo dice, bueno, esta es la mejor vía, no solamente la mejor vía, sino la que a mediano y largo plazo eso va a tener mayores resultados. Y yo creo que la economía es el asunto, al manejarse de esa forma, es un capitán de un barco que tiene que estar reaccionando a cómo sopla la brisa de un lado o de otro. Y más en una economía como la nuestra, que tiene tanta dependencia de asuntos exógenos, de asuntos fuera del país. Pero fue una hermosísima experiencia y ojalá muchos profesionales de cualquier orden tuvieran la oportunidad de vivir. Yo quiero hacer una pregunta que te interviene, que te involucra a ti, Luis Manuel, porque ambos van a tener que contestar su opinión. El país ha vivido muchas situaciones económicas difíciles, socioeconómicas, básicamente económicas, donde ha habido que tomar en cuenta mucho el elemento confianza del país, confianza de un profesional específico. Esos momentos difíciles que se han vivido, en los que han tenido que intervenir las autoridades monetarias, ¿qué tan importante, Luis Manuel, qué tan importante, don César, es el que le tengan confianza a una persona, en este caso al gobernador, sea Héctor Valdés o cualquiera? Yo en este caso, claro está, me voy a referir a don Héctor. ¿Qué tan importante ha sido que haya sido Héctor el gobernador del Banco Central en esos momentos? Sobre todo, vamos a decir ahora el más reciente, en esta pandemia en la que el país ha tenido que recibir mucha asistencia de cualquier índole económica. ¿Qué tan importante ha sido la confianza que le tienen los organismos internacionales al gobernador del Banco Central para el país beneficiarse de ella? Bueno, mira, la confianza se adquiere y se desarrolla. Eso no se compra en botica. Entonces, tú tienes que ver cuál ha sido el comportamiento de un líder, de un ejecutivo en una posición durante un periodo determinado para saber que frente a una situación delicada, esa persona se va a comportar como tú crees que se va a comportar, ¿no? Si tú crees que es un loco viejo, se va a comportar como un loco viejo y no va a tener confianza. Si tú crees que es una persona que ha tenido 22 años manejando la economía más delicada, la parte económica más delicada, porque es el manejo de la tasa de interés, el manejo de la tasa de cambio, son muchas variables del sector externo, sector doméstico, o sea, los precios. Cuando tú ves que hay personas que se manejan con la prudencia, con la capacidad de maniobra para sacarle provecho a los momentos a favor de la institución, que lo que quiere es la estabilidad. Entonces, eso va desarrollando la confianza. Y eso fue lo que hizo que el presidente Luis Abinader, como decía César, le dio la confianza de nuevo a Héctor Valdés Albizu como gobernador del Banco Central, porque vio su trayectoria. Ahora, ¿qué pasa? El Banco Central, como decía César, ha creado, y Héctor se ha esmerado en eso, porque siempre ha sido una persona que se ha esmerado en preparar su personal técnico, en preparar un personal capaz, que va al frente de las cosas. ¿Por qué? Porque le viene dando seguimiento y hacen estudios todos los días de las situaciones, ¿no?
Entonces prevén con tiempo la situación y por eso es que tú ves que durante la gobernación del Banco Central la inflación siempre ha sido una inflación de un dígito. Ahora estamos hablando de que hay un problema a nivel internacional que se refleja en el aumento de los precios de la materia prima, que se refleja en una serie de falta de insumos para algunas empresas que están aumentando los precios, que se refleja en el asunto de que los barcos no tienen suficiente capacidad de manejo para las cargas. Hay una serie de situaciones que están creando presiones a nivel de precios. Pero es una cosa diferente al manejo interno de la economía, que es lo que el gobernador ha sido un ejemplo de ejecutivo de una institución que es para mí la más importante que hay en la economía dominicana. Entonces, haber manejado esa economía durante más de 20 años, en la forma como, porque tú ves, a Héctor no se le ha producido una crisis cambiaria. Ha enfrentado dos crisis internacionales, porque enfrentó la crisis del año 2007 y el 2008 y el 2009 y enfrentó la crisis de ahora. Y tú ves que la economía dominicana, cómo se manejó, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es más, la economía dominicana es una joya con relación a lo que tú ves alrededor de Latinoamérica. Porque eso también lo tiene que ver mucho la estabilidad política. Perú caminaba muy bien, pero ahora hay unas elecciones que tú no sabes cómo va a caminar, ¿no? Y eso puede destruir o puede mantener una economía, pero la puede destruir también. República Dominicana ha tenido la ventaja de la institucionalidad democrática y por eso es importante mantener el sistema de partidos, como tú señalabas, claro, en un momento, ¿no? ¿Verdad? Entonces, yo creo que el aporte de Héctor ha sido significativo durante más de 2 décadas de profesión activa como ejecutivo principal en el Banco Central para que esta economía sea espejo de lo que es en América Latina. Su opinión, don César, rápidamente, antes de irnos a la pausa. El elemento confianza es el elemento más importante en la inversión. Si la gente nota, el que tiene, vamos en términos muy criollos, si el que tiene los cuartos no está seguro de lo que va a pasar o está lleno de incertidumbre y tiene que abrir todos los días el periódico a ver cuál es el asunto nuevo, se va con su cuarto para otro sitio. Esa confianza es el elemento vital para todo el desarrollo. Yo creo que ya Luis Manuel lo dijo de manera magistral, es un ejecutivo que se ha manejado muy bien, donde los técnicos tienen oportunidad de establecer sus opiniones, discutirlas y finalmente manejar esa filigrana, esos detallitos que hay que manejar de la economía y que el resultado haya sido una economía que ha crecido. Bien, vamos a la pausa. Continuamos en Agenda Económica. Luis Manuel Piantini, Ezequiel Molina y don César Nicolás Penson desde la plataforma Zoom. Don César, háblenos de los 50 años de la Asociación de Empresas e Industrias de Herrera. Usted era un niño cuando con esa asociación empezó y usted es fundador, junto a don Antonio Isa Conde, Luis Sánchez Noble, Luis Artur, no recuerdo cuál es otro, no sé si Antonio Espín fue fundador, pero yo sé que Espín estaba ahí también. Sí, no sé, pero yo sé que varios, creo que Jesús Moreno. Háblenos de esos fundadores y de esos inicios. ¿Por qué ustedes decidieron hacer una asociación? ¿Y qué fueron los escollos más grandes que tuvieron en sus inicios? Hablar de 50 años y sobre todo 50 años de actividad, porque yo tengo 50 años involucrado en la Asociación de Herrera y yo fui del grupo fundador. Razones había. Primero que nada hay que entender que estábamos a 10 años de la decapitación de la dictadura, que fue el 5 de junio de 1971
cuando se funda la asociación. Balaguer había tenido el gran acierto de establecer la zona industrial de Herrera, que apenas habían pasado 5 años de la Revolución de Abril, todavía la gente se seguía desapareciendo, y donde había una inseguridad que estaba en el aire, en el agua y en el ambiente. El grupo fundador tenía la clara idea de que nadie representaba nuestros intereses en la concepción social que tenía la Asociación de Herrera, y solamente existía la Asociación de Industria de la República Dominicana con sus grandes personajes, ¿verdad? Estaba en aquel entonces el administrador, el dueño de Pepsi Cola, don Horacio Álvarez, de personas de elementos muy recios que habían sobrevivido, y eso es un gran paso a la dictadura. Pero nosotros éramos un grupo de muchachos, de carajitos industriales, en el cual Fresco, al fin, con un ánimo de cambio radicales, porque estábamos cansados de lo tradicional y básicamente de las cosas a las cuales la dictadura nos había obligado. Cuando la asociación se funda, yo tenía 27 años, con no solamente el brillo y las energías, sino con unas ganas de pelear terribles y ver a quién era capaz de enfrentársenos, y así se hizo en los terrenos de tejido de punto, de empresas que ya hoy no existen. Un grupo valiente, y digo valiente por cosas que voy a decir a continuación, formó la Asociación de Herrera y se convirtió en contestatario. Su primer presidente, don Dante Marrancini, era el productor de las servilletas Victoria, del primer papel de aluminio. Trabajó mucho en cosas de papel. Pero se fue tejiendo una filosofía donde no solamente era cuestión de defensa de nuestros intereses, sino que lo más importante era que nosotros necesitábamos que lo que hiciéramos beneficiara al país, porque al fin y al cabo esos dominicanos iban a ser nuestros clientes. La Fundación Herrera nace con una concepción social. Muchos de los hombres que trabajaron en la construcción de nuestras empresas se terminaron quedando luego como técnicos. Gente que no tenían inclusive formación y experiencia como tal. Pero ese grupo fue un grupo dinámico, un grupo muy aguerrido y capaz de enfrentar situaciones, y más que nada, capaz de denunciar cuando las cosas estaban mal hechas. Y puedo decir casi es con certeza, casi es una constante, de que todos los que fuimos presidentes de la asociación en algún momento recibimos presiones de alguna índole y, ¿por qué no?, amenazas, alguna que otra también, abusos de parte del impuesto sobre la renta, de rentas internas, como se llamaba antes, en cobros de impuestos más allá. Cuando nos salíamos de la mano, cuando de alguna manera hacíamos una declaración, inclusive yo recuerdo que en un momento yo llamé en gobierno de Balaguer a una rebelión fiscal y tuvieron que poner cortas, me tuvieron que cuidar porque las amenazas llovían en la empresa y en mi propia casa. Por eso digo que fue un grupo de valientes. Jorge Vilalta, en aquel entonces también, Dante Marrancini, Percio Torres, que coincidencialmente es suegro de la vicegobernadora de Clarisa de la Rocha, de Torres, entre otras personas. Sin embargo, yo creo que Antonio Espín no fue de los fundadores, no, fue de los presidentes posteriores, lo mismo que Jesús Moreno, de la Dopón. Pero José Turul, a quien no debo dejar de mencionar, inclusive el Ayuntamiento de Santo Domingo Este, en aquel entonces pertenecíamos al Distrito Nacional, tuvo la certeza y la gentileza de, con motivo de los 50 años, nombrar calles en la zona de Herrera que tienen letras como identificación. Y vamos a tener la próxima semana un acto donde se dará finalmente a conocer al público, a pesar de que ya la resolución existe, de que el espacio de la avenida Rómulo Betancourt entre la Luperón y la Isabel Aguiar se llamará de ahí en adelante, se va a llamar José A. Turul, en conmemoración y en recuerdo José Alejandro Turul Dubrey,
uno de los artífices de la Asociación de Herrera y artífices de la constitución del Infotep, porque ese fue otro de los grandes logros del momento, en el año 1980, a 9 años de existir la asociación, con una lucha terrible, porque los dueños del país decían que eso era un esfuerzo no, eso era un intento de los comunistas, ¿cómo se llama?, de los sindicalistas comunistas, con ánimos de controlar al asunto y nosotros demostramos con situaciones bien interesantes de que eso no solamente no era así, pero que había que confiar en un instituto de formación. Por eso las Fuerzas Armadas metieron a un miembro en el directorio, que es el director de las escuelas vocacionales. Por eso está allí esa persona. Oh. Y por cuidado de que esos comunistas no se fueran a apoderar asuntos del tiempo, entre ellos Julio de Peña Valdés y esa gente que, óyeme, calientes. Pero gracias a César Estrella Sadalá, que era el ministro en ese momento, el secretario de Trabajo, se pudo lograr, y de don Antonio Guzmán, que tuvo timbales para hacerlo, porque había mucha presión en ese sentido. Don Antonio Isa Conde y usted fueron uno de los más cabeza caliente de la asociación, tengo entendido, ¿verdad? Bueno, es que acuérdate que la asociación era el pacorero del sector industrial. Nos atacaba mucho, inclusive el ataque no solamente venía de afuera, y esa es una guerra difícil de uno, ¿verdad? De cuando los tiros te están viniendo de la retaguardia. Pero es que no era difícil, inclusive, contestarle y responder situaciones de personajes que uno quería mucho, pero que tenían una idea muy distinta de lo que nosotros pensábamos que debía ser el sector industrial dominicano. Hay reminiscencias de eso, y hay jóvenes que se han involucrado desgraciadamente en esos esquemas del pasado y no entienden que el papel empresarial es totalmente diferente. Esos enanos industriales que éramos nosotros, carpetosos y más que nada, no solamente contestatarios, sino con ideas nuevas, hizo que Balaguer mencionara a José Turul como impertinente. Recuerdo que José decía, su impertinente amigo. Ve acá, César, ahora que tú estás hablando de esa situación que se dio por los años 80, esa situación ha subsanado, eso se ha calmado, ya hay más integración del sector industrial en el país, porque yo sé que también había cierto problema con las asociaciones de zona franca. En un momento determinado, estando yo como embajador ante la OMC y por el asunto de los subsidios, había ahí un conflicto que en un momento determinado se me veía a mí como de un lado también, aunque yo lo que estaba era defendiendo el país en ese momento. Pero ¿tú crees que ya hay una integración más dinámica en el sector industrial dominicano? Mira, yo te lo voy a decir en términos criollos también. La situación es más mejor, pero no es buena. No, todavía hay asuntos donde subyacen alguna serie de cosas y más que nada ahí volvemos al elemento desconfianza. Yo creo, o confianza. Yo creo que la base es pensar que lo que estamos haciendo es para beneficio del sector. Entonces, entender que podemos seguir jugando como se jugaba en la época de Balaguer, donde las cosas se arreglaban en aposentos y por determinados personajes de mucha calidad. Don José Manuel Bello Cámpora, que era una persona que entraba al despacho de Balaguer sin anunciarse y que le decía elito, como de asuntos de infancia. Jesús Hernández López Gil, que nosotros le decíamos Jesús el Espantado, español que asumió esa representación, hacían que hubiese un contacto muy directo con el presidente de la República y uno podía llevarle quejas como tal. Pero definitivamente le ha faltado madurez al sector para entender, y lo digo inclusive del que pretende ser organismo cúpula del CONEP, le ha faltado entender
que las otras instituciones no son elementos subalternos, que son chiquitas, pero son sus iguales y que tienen una razón de ser y una dinámica distinta. Un gran empresario no puede pensar como un microempresario o un mediano empresario y tener soluciones para ello. Entonces, yo creo que ha faltado, inclusive yo confieso algo con ustedes, quizás como una primicia. Nosotros en algún momento planificamos cerrar la asociación de Herrera, integrarnos a la asociación de industria, y eso, quienes no lo hicieron posible, fueron ellos. Es decir, que nosotros estábamos no solamente dispuestos, sino preparados en ese sentido, porque sumar, hemos entendido que es la mejor estrategia que podemos tener es sumar. Yo creo que nosotros pudiéramos exportar muchísimo más. ¿Y qué han sido esos asuntos del manejo particular y primero yo y solo yo lo que ha retrasado todo esto? Fíjate si los conflictos existen y los conflictos se manejan y a veces subyacen por debajo, a pesar de muy buenos dirigentes que han contribuido, y no solamente digo del lado de Herrera, no, de otros organismos que han contribuido a esto. Yo entiendo que todavía hace falta mucho por caminar. Lo de zona franca que tú mencionas, Luis Manuel, yo soy de la creencia de que nosotros debemos desarrollar el asunto de que la zona franca sea un mercado para la industria nacional. Y sin embargo, hay una resistencia en ese propio sentido. Celebramos la última feria de Herrera en el 2016 y pretendimos que Zona Franca tuviera una representación allí y que se exhibiera, porque el dominicano no sabe lo que se produce en Zona Franca. Y a veces lo compra en la calle y no sabe qué es producido en República Dominicana. O lo va y lo compra en Estados Unidos y el pantalón le dice Made in Dominican Republic. Entonces, yo creo que esa integración es absolutamente necesaria. Al CONEP, particularmente, le falta ese trato igualitario y dar espacio como fue. O César, yo quiero irme un poco atrás. Yo sé que un periodista, si yo fuera un periodista sagaz, yo siguiera con eso, echándole candela al fuego. Entonces me quiero como ir atrás con la asociación. ¿Cuál es la diferencia de esa asociación que inició en el año 1971 y la asociación de ahora? Tú sabes que los dos nombres que dio don César, de esas dos personas que él mencionó, López que eran... y Bello Campo. Que, óyeme, en esa época eran miembros de la Junta Monetaria también. Estaban en todo. Sí, pero tenía sentido. Sí. Inclusive, Jorge Vilalta fue miembro de la Junta Monetaria. Y déjame decirte, un prestigioso, un destacado que lamentablemente terminó mal después como banquero. No se dio cuenta de que ser banquero no es lo mismo que ser empresario simple. Fue donde Balaguer, donde el presidente, el que no era Balaguer en ese entonces, era Jorge Blanco, o don Antonio Guzmán, no recuerdo cuál de los dos, a pedirle que había sido una afrenta nombrar a Jorge Vilalta, miembro titular de la Junta Monetaria. Es decir, que yo entiendo que esas cosas, hoy por hoy, y podemos decir, yo fui miembro de la Junta Monetaria por 16 años, Antonio Sacó Conde fue ministro por varios años también. Manuel Cabrera fue miembro de Bandex, de la Junta de Bandex. Ignacio Méndez hizo un espectacular trabajo que todo el mundo añora ahora en la microempresa. Sí. Él hizo algo fuera de serie. Así todavía es, los microempresarios lo siguen añorando. Así es. Y como Jorge Ernesto Vilalta, el hermano de Jorge, que le sobrevive, fue también miembro del viceministro junto con Tony Isa. Pero definitivamente yo creo que hay gobiernos que han sabido aprovechar esas experiencias que han convenido a la asociación. Tú me preguntas cuál es la gran diferencia. La sociedad dominicana, con la que manejamos, con la que trabajamos y hacemos. Nuestros pleitos eran, por ejemplo, con aduana, con impuestos internos, y hoy las cosas son diferentes. Ya no hacemos tantos titulares de conflictos, porque hemos entendido que esta carreta del país hay que empujarla en un solo sentido, y que todos empujándola, no con un grupo de soquetes montándose arriba y otros que lo hacen peor, que es jalándola hacia atrás.
podemos caminar. Yo entiendo que, y eso es lo que tú dices, de, de que no quiere echarle leña al fuego. A mí tampoco, ¿verdad? Yo no quisiera involucrarme en esa cosa, pero a veces le salen a uno esas amarguras, esas cosas de adentro, donde tú sientes que hay gente que está tratando de hacer fracasar todos los grandes esfuerzos con lo que uno impulsa. Y hemos entendido que el sector es uno solo: microempresario, pequeño empresario, industrial, inclusive el pequeño empresario no se siente empresario porque no se siente representado por lo mismo, porque hay enormes diferencias en la concepción de cómo se maneja uno y cómo se maneja el otro. Bueno, nosotros aquí en el programa Agenda Económica hemos hecho observaciones parecidas a la suya. Lógicamente, no lo hemos hecho desde el mismo punto de vista suyo, lo hemos hecho en un análisis socioeconómico. Usted lo hace como un análisis empresarial. Cuando yo hablo de no echarle leña al fuego, es que ya usted se expresó, qué bueno que se expresó porque ya lo están escuchando y ojalá que le hagan caso. Entonces mi papel no era seguir con esa leñita, tú sabes, con ese fueguito. Vamos a la pausa. Don César, ¿cómo usted ve la economía dominicana? ¿Cómo ve la economía mundial? Inflación, tasa de cambio, precios altos, problemas geopolíticos. Hagan un resumen más o menos de acuerdo a usted y sobre todo de la parte económica dominicana. Y que la que, mira, usted pueda hacer de acuerdo a que usted tiene alguna limitación. Sí, ¿cuáles serían los desafíos que nosotros vamos a enfrentar? Sí. Bien, pero déjame añadir un poquitito a la pregunta anterior. Mira, la diferencia entre la primera asociación de Herrera, es decir, la primera directiva del año 1971 y la del 2021, evidentemente que hay grandes diferencias. Yo puedo ser, quizá puede convertirse hoy en una anécdota, pero en una reunión que tuvimos en una sucursal desaparecida del Banco Popular, al cual hay que agradecerle que nos prestó un local, la parte atrás de un local que tenía en la propia zona industrial de Herrera, donde en su diseño se incluyó un establecimiento de un banco, y fue el Banco Popular el que ganó esa licitación para estar allí y nos dio un gran respaldo. En una oportunidad tuvimos una reunión caliente y a José Turul particularmente, que era presidente en ese momento, y creo que en ese instante José Manuel Paliza también estaba en la directiva, él lo llamó Nivar Feija en persona para transcribirle una grabación que hicieron de todo lo que habíamos dicho ahí, donde Balaguer no salía muy bien parado. Y eso fue una amenaza velada, pero nos puso súper chivo para encontrar después a dónde era que estaban esos micrófonos contigo. Esas eran épocas y cosas que hoy nosotros no somos objeto de investigación de ningún organismo, ¿verdad? Porque no piensa que estamos haciendo nada que pudiera dañar o significar aspectos negativos para el país. Total, yo creo que nuestras críticas han sido críticas muy positivas. Esta es una directiva muy inclusiva. Yo me precio de ser asesor de Noel Ureña, que es su actual presidente, súper dinámico, con muy buenas relaciones en el país, y en el cual el evento final de los 50 años, el evento de la, no el final, perdón, porque todavía nos queda uno, pero el almuerzo, que también tiene muchas cosas interiores e interesantes, pues ese fue un espaldarazo. Inclusive él escribió después en su cuenta de Twitter lo bien que se había sentido, inclusive con un discurso de don Pepín, que fue extremadamente motivador. Mira, la situación de la economía dominicana es envidiable, porque hay que ver con la rapidez que se ha dinamizado, a pesar de que vivimos
en una crisis no local, y mi Manuel, se te olvidó decir la crisis también del 2003 que enfrentó Héctor Valdés. La crisis sanitaria, que a su vez ha creado una crisis productiva nacional, pues tenemos una gran dificultad. El gran reto dominicano, el gran reto de la sociedad en tal, es lograr integrar un proceso de producción que permita exportar artículos. La situación de China, inclusive la geopolítica, la situación de algún conflicto, declaraciones del propio Biden, la necesidad de producir más cerca del territorio americano, de los propios chinos, nos hacen tener un excelente espacio para poder exportar. Nosotros como país hemos involucionado en lo que representa la exportación y sobre todo la exportación a las Antillas. Cuando doña Tatá era dueña de las goletas, nosotros teníamos un cabotaje que andaba por todas las Antillas vendiendo productos dominicanos. Eso desapareció con ella y con sus goletas, pero nadie fue capaz de sustituirlo para tener una flota mercante dominicana, como se llamaba la flota de cuando Trujillo, pero que pueda llevar los productos a esas islas que no demandan más hoy por el asunto del turismo. Pero ese gran reto, y lo mismo, mejorar la calidad de los productos de zona franca. Y cuando digo mejorar, no es la calidad como tal, sino vamos a decir, el menú de productos que somos capaces de exportar. Romper con ese esquema de que somos capaces de fabricar brasieres en cantidad industrial, de cosas que sean simplemente armar elementos como para producir hacia el gran mercado americano, que debe ser el gran objeto. Entiendo, y quizás Luis Manuel no está de acuerdo conmigo, que nosotros hemos sido perdedores en el DERECAFTA, porque no solamente porque el sector industrial no se preparó o no se ha preparado, sino porque los gobiernos no han hecho lo que tienen que hacer para aprovechar al máximo esas condiciones. Mira, por ejemplo, yo digo la economía de Puerto Rico, que anda en condiciones muy malas, pero Puerto Rico es un potencial comprador. Sin embargo, estamos vendiendo hacia Haití, desaprovechando inclusive algunos aspectos. Hay un movimiento ahora que quizás, no sé si ustedes conocen, de tratar de que el mercado binacional, que está detenido por razones lógicas, pueda dinamizarse y en lugar de hacer 2 días a la semana, pudiera ser 5 días. Y esa es una exportación de maleta por las grandes limitaciones, por el deporte nacional de dificultar las cosas. Si te lo puedo poner difícil, porque te lo voy a facilitar, pudiera ser una filosofía, pero una filosofía absurda. Y la verdad es que tenemos una gran capacidad para poner obstáculos. Pero mire, don César, cuando se estaba discutiendo el DERECAFTA, yo recuerdo que después de la ronda de Puerto Rico, este muchacho de Pradel dio una conferencia en el Hotel Santo Domingo sobre los resultados de la ronda de Puerto Rico. Yo fui ahí. Ahí habían 2 o 3 gente. Cuando yo oí lo que dijo de Pradel, que era el DERECAFTA, yo publiqué un artículo diciendo que parece que el sector industrial dominicano no sabe sobre lo que se va a enfrentar. Porque desgraciadamente los dominicanos somos cortos de vista. No vemos más allá de lo que tenemos de frente. Y pensamos que algunos beneficios que nos dan en corto plazo no se van a traducir en perjuicios a largo plazo, porque demandan una serie de políticas que el país no está preparado de poner en ejecución, por incapacidad política de los mismos políticos que nos gobiernan, porque no entienden. Usted va al Congreso Nacional y hay una serie de aprobaciones de leyes que usted ve que no entienden lo que están aprobando y cuál es el impacto de esas leyes sobre la economía del país. Bueno, el DERECAFTA me pareció a mí que el país no estaba preparado. Inclusive, aquí se le fue adelante pensando que el CBI iba a desaparecer y que desapareciendo el CBI nos íbamos a quedar sin ningún tipo de beneficio porque ya los centroamericanos iban a tener los mismos.
Es más, en ese momento, el que era representante comercial de los Estados Unidos no quería que República Dominicana participara en el DRCAFTA. Eso fue una decisión, e inclusive la decisión del presidente Hipólito Mejía de ir a la guerra con Irak, era prácticamente para que los americanos no admitieran en el asunto del DRCAFTA. Óigame, haber eliminado lo que habíamos logrado en la OMC de los 8 productos agrícolas, que fue una lucha del país. ¿Por qué? Porque yo fui de lo que fui, y me di cuenta de la situación, y ahí estaba Osmar Benítez y estaba Luis Toral, que era ministro secretario de Agricultura. Nos encontramos allá porque en el Banco Central nos dimos cuenta del lío que se había armado, y Héctor Valdés me dijo, vete para la OMC, porque nosotros le estábamos dando apoyo a la preparación técnica del país para enfrentar el ingreso del país a la OMC, como OMC. Entonces, ¿qué pasó? Mira. La rectificación técnica se eliminó, la que se logró con esfuerzo en el año 2000, en el año 1999. ¿Por qué? Porque en el año cuando ingresamos a la OMC se tumbaron todos aquellos aranceles que protegían al arroz, que protegían a la habichuela, que protegían a una serie de productos que eran un 100% por encima del arancel, unos aranceles especiales que habían por encima del arancel básico, y llegaban al 100, al 120, eso se bajó todo al 40%. Cuando los agricultores vieron lo que había pasado, eso fue el lío aquí, ¿no? Eso fue el DRCAFTA. Y después, lo mismo que lograron la rectificación técnica en la OMC fueron los mismos que lo tumbaron en el DRCAFTA. Así que el DRCAFTA fue una situación... Don César, en los minutos finales sí le hago una pregunta que casi es parecido, o sea, tiene con un tema anterior que usted trató. ¿Qué tanto pudo habernos perjudicado en las negociaciones del DRCAFTA la falta de unión empresarial que usted mencionó? Mira, nada. ¿Y por qué lo digo? Porque el empresariado dominicano no tuvo oportunidad de participar. En esa ronda de Puerto Rico, solamente la parte oficial podía hacerlo. Había lo que se llamaba la habitación lateral, donde iban y le consultaban a unos cuantos empresarios, pero la verdad es que no hubo oportunidad. Esa separación que había no afectó en nada este asunto. Nosotros recibimos un asunto prácticamente hecho, sin mucha posibilidad de discutir, y fíjate, como bien apunta Luis Manuel, nos incluyeron en la colita. Ha pasado muchos años y verdaderamente no nos hemos preparado en ese propio sentido. Los centroamericanos sí lo han hecho, y yo creo que nos llevan una gran ventaja, donde los gobiernos, para ponerse al día, van a tener que manejarse de manera mucho más agresiva, con una visión de futuro mucho más amplia, rompiendo con esquemas, y yo no sé hasta dónde. Y sí, no quiero marcar esto, que eso hace la enorme diferencia entre un dirigente y un líder. El dirigente simplemente se elige y punto. En unas elecciones, ahora, convertirse en líder es muy difícil. No se convierte en hacer un liderazgo que sea capaz de arrastrar a los otros. Y nos hace falta. Tenemos que, el país, para terminar de sellar una serie de aspectos y para desarrollarlo, esos liderazgos tienen que estar vigentes. En el último minuto que nos queda del programa, yo no puedo dejar que se termine sin hacer la pregunta sobre Haití. ¿Qué usted piensa en nuestras relaciones con Haití? Que Haití sigue siendo un país medio, si se quiere, de doble cara, hipócrita. Con esto del canal, si el canal es público, es privado, que se está diciendo ahora. ¿Qué se espera de Haití en los próximos años en nuestras relaciones? Yo creo que debemos pensar también en nosotros mismos, cómo vamos a reaccionar. Haití es una bomba de tiempo y va a explotar. ¿Y hacia dónde va a explotar? Hacia nosotros. Fíjate que en Chile hay un estado prácticamente de ingobernabilidad, una situación difícil en el propio unidad ciudadana, con el control de algunas bandas
que tienen para manejarse. Por eso yo hablaba de incentivar ese manejo donde la necesidad lleva a que las exportaciones se puedan realizar, aunque sean exportaciones de maleta, poco importa como fuera, que no sea necesariamente en grandes contenedores, y no me refiero, aunque unas tienen que sí hacerse de esa forma. Haití es un país, una sociedad inviable hasta este momento, incontrolable, lamentablemente, y no quiero ser peyorativo con esto, pero el método tribal es el único que ha funcionado en este tipo de cosas, y hay que ver que las dictaduras son las que han forzado a producir, a hacer cambios en el país, y aunque sea lamentable, porque el haitiano tiene en esencia el asunto imperial. Quizás nosotros no, jamás lo hemos sentido, donde tienen inclusive con asuntos políticos que lo limitan. La existencia de un primer ministro corresponde a una sociedad muy diferente a lo que corresponde a Haití. Yo creo que Dominicana le está faltando habilidad para no dejarse aplastar por la diplomacia haitiana, que nos dobla el brazo en cualquier sitio, pero hay una serie de aspectos, y sobre todo control de la frontera, que esa verja que se está haciendo, y tú eres testigo de que yo le ofrecí al ministro anterior, al ministro del gobierno anterior, al ministro de las Fuerzas Armadas del gobierno anterior, el aporte de bloques para aumentar esa verja que se está levantando. Sí. Es absolutamente necesario definir la línea divisoria. Bien, muchas gracias, don César, por participar en el programa. Señores televidentes, a ustedes también, por mantenerse como nosotros tan fiel. Gracias y nos vemos en la próxima entrega. Que Dios los bendiga.